Bueno, como os han dicho todos mis compañeros, muchas gracias. Muchas gracias por vuestra asistencia y por haber venido al encuentro. Hoy tengo el placer de presentar a una persona que vive y siente el coaching y que es un poco de su forma de entender un poco la vida y la empresa. Es directora de Confluir, Coaching y procesos de desarrollo. Es también la directora del máster de experto en coaching de la Universidad de Salamanca. Aparte ha impartido formaciones en bastantes empresas importantes de este país, como son Telefónica, el Grupo Globalia, el Grupo Ruber, en el SACIL, en Nielsen & Partners, entre otras. Y sin más dilación, doy paso a nuestra conferencia de Monseñor. No saben que han estado ciegos, míralos que monodolitos, no entienden lo que están perdidos, son carne de cañón, osos a granel, dejándose llevar. Mentes sin usar ni agitar, van siempre por detrás, siempre en el redil, almas de cordero de echar. Gracias. Mi nombre es Monse Hidalgo, como ya me han presentado, y hoy estamos aquí porque vamos a tratar que es posible convertir las crisis en oportunidades. Así a priori, ¿vale? Sin entrar más en detalle. ¿Quién cree que es posible convertir una crisis en una oportunidad? Gracias. ¿Quién no lo cree? ¿Quién cree que esto no es posible? Gracias también. ¿Y quién no tiene ni idea? Pues mira, no lo sé, no te viene. Pues lo vamos a ver. Hoy vamos a ver un poquito, ¿vale? Mi idea. Lo primero, daros las gracias. Porque, oye, siendo viernes por la tarde, estando en Salamanca, que muchos no sois, ¿sí? Y veniros aquí a oír una conferencia de coaching, por lo tanto, daros las gracias de corazón, ¿vale? De venir a entender qué es esto del coaching. Para mí, como ya os he dicho, me apasiona, me encanta el coaching, ahora entenderéis por qué. Y lo que me encanta es transmitir porque me gusta. Por lo tanto, gracias de verdad a todos por pasar esta tarde con nosotros y aprender qué es esto del coaching. Por otro lado, lo que vamos a ver es eso. ¿Qué es el coaching? Y cómo el coaching me puede ayudar en mi vida, ¿vale? Para vivir un poco como los de la segunda parte del anuncio. Para ser un poco más feliz. ¿Cuántos de vosotros conocéis, para que yo me haga una idea, qué es el coaching? ¿Cuántos sabéis qué es el coaching? Poquitos. Gracias. ¿Cuántos no sabéis qué es el coaching? Gracias. Perfecto. Pues vamos a empezar, ¿vale? Por el principio. Antes de nada, ¿estáis aquí conmigo, sí o sí? Vale, yo lo que voy a pedir es silencio, ¿vale? Porque eso de hablar unos con otros, yo me descentro. Entonces, si puede ser, silencio. Lo primero que voy a hacer es presentarme y que sepáis por qué me dedico a este coaching. ¿Tengo vuestro permiso para hacerlo? Gracias.
Yo lo que soy o lo que estudié en su momento fue periodismo, ¿vale? La carrera que yo hice fue periodismo. Después de hacer periodismo hice un máster MBA. Después de hacer un máster MBA hice un máster en recursos humanos. Y después comencé psicología, que lo dejé, ¿vale? Dejé psicología. Durante toda mi vida he sido una persona que he estado estudiando y trabajando a la vez. Yo comencé a trabajar con 14 años. Y durante toda mi vida he simultaneado los estudios con el trabajo. A mi favor tengo que decir que no me ha costado, porque para mí estudiar es algo que me apasiona. Me encanta estudiar, me encanta saber, me encanta conocer y es algo que me gusta mucho porque es una forma que tengo yo pues, de sentirme bien, conociendo e investigando. Como comencé a trabajar muy jovencita, como ya os dije, comencé a trabajar con 14 años, pues he tenido la suerte de llegar a puestos directivos en diferentes empresas. Durante 6 años estuve dirigiendo el Palacio de Congresos de Castilla y León. Trabajaba para la Junta de Castilla y León y dirigía el Palacio de Congresos aquí en Salamanca. Luego pasé a dirigir varios aeropuertos, como el aeropuerto de Salamanca o el aeropuerto de Valladolid y cuando se abrió el de León. Entonces tenía el puesto de directora de handling de estos aeropuertos. Posteriormente comencé a trabajar para el Grupo Globalia, ¿conocéis el Grupo Globalia? El que está Halcón, el Europa Travel Plan, y comencé a trabajar llevando lo que es su imprenta, ¿vale? Y toda la distribución del grupo. Y llegué a dirigir equipos pues, hasta de 500 personas. Claro, a priori mi vida pues, ha sido buena, ¿vale? Es decir, he sido buena estudiante, bastante buena, he sido buena trabajadora y voy a decir que prácticamente todo me ha ido bien. Hasta que, pero uno tiene vida profesional y también tiene vida personal, ¿sí o sí? Sí. Y en la vida personal parece que las cosas no me han ido tan bien como en la vida profesional. Yo fui a colegio de monjas. ¿Alguno de los que estáis aquí habéis ido a colegio de monjas o de curas? Y a mí me marcaron mucho, ¿vale? Me marcaron mucho las monjas y los curas y vais a saber por qué. Me marcaron mucho porque a mí me dijeron, tú haz las cosas bien, que si tú haces las cosas bien, en la vida te va a ir bien. ¿Os suena esto? Pues yo me lo creí a pies juntillas. ¿Que había que estudiar? Pues yo la que más estudiaba. ¿Que había que trabajar? Pues yo la que más trabajaba. Y parecía que funcionaba el método que me habían dicho. A mí me habían dicho, tú haz las cosas bien y si haces las cosas bien vas a obtener buenos resultados. Pues así me fue. Hasta que yo me casé a los 23 años y me casé completamente enamorada de mi marido. Yo me casé creyendo que uno se casaba para toda la vida y que esto iba a ser, pues tú haz las cosas bien, que te va a ir bien, ¿no? Lo que me habían dicho las monjas. Y luego resulta que el método que a mí me habían enseñado pues no funcionaba tanto. Porque después de 7 años de estar casada, estando yo embarazada de 8 meses, un día mi marido me dijo que se divorciaba de mí. Claro, en aquel momento para mí fue la primera crisis que yo tuve en mi vida, ¿vale? Yo os pregunto, ¿cuántos de los que estáis aquí habéis tenido una crisis? ¿Y qué es una crisis? ¿Quién me lo dice? ¿Qué es una crisis? Que ahora vais a entender por qué estoy contando todo esto. ¿Qué es una crisis? ¿No habéis tenido crisis o sí habéis tenido crisis? ¿Qué es una crisis? Todos a la vez, ¿no? Un cambio, ¿vale? De repente, el modelo que a mí me habían enseñado de haz las cosas bien, que te irá bien, deja de funcionar. Resulta que aunque yo me había portado bien, que aunque yo había hecho las cosas bien, resulta que en mi vida mi esquema de valores no funcionaba. Y fue la primera crisis que yo tuve en mi vida. Y ahora vais a entender qué tiene que ver esto con mi profesión y con las crisis. Yo en aquel momento se me vino el mundo encima, porque dejé de entender. Dejé de entender cómo funcionaba, dejé de entender haz las cosas bien y te irá bien. Y yo decía, pero si yo he hecho las cosas bien, si yo no he hecho más que querer a mi marido, si yo no he hecho más que cuidarle, si yo no he hecho más que trabajar, ¿por qué ahora, utilizando el modelo que me han enseñado, resulta que no funciona? Y comencé, ¿veis todos la pizarra desde ahí? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguien no la ve? ¿Por ahí la veis? Y comencé, a ver si alguien ha asistido a esto. A sentir lo que era el sufrimiento. ¿Alguno de los que estáis aquí habéis sufrido alguna vez? ¿Y qué es el sufrimiento? Os voy a hacer pensar este ratito que vais a estar conmigo. ¿Qué es el sufrimiento? No oigo a nadie. ¿Qué es el sufrimiento? Dolor. ¿Sientes dolor?
Cuando uno sufre, ¿qué nos pasa por dentro? Decepción. Te sientes decepcionada ante lo que ha pasado, tu esquema de valores no funciona, ¿sí o sí? ¿Pasan todas estas cosas? Fijaros, desde el coaching ontológico, yo lo que enseño es coaching, estudiamos lo que es la etimología de las palabras, es decir, de dónde vienen las palabras y qué significado tienen. Pues yo comencé a sufrir porque yo no entendía lo que me estaba pasando. No entendía por qué, haciendo las cosas bien, mi marido me quería dejar y más embarazada de 8 meses. Y comencé a entrar en una escala de sufrimiento que ahora entiendo, pero en aquel momento no lo sufría. Fijaros lo que nos dice el coaching ontológico, que es el sufrimiento. Si yo divido sufrimiento en sufrimiento, ¿qué pistas me da esto de lo que puede ser realmente el sufrimiento? Sufrimiento, ¿qué pistas me da? Porque es un sentimiento negativo. ¿Sufro? ¿Por qué? ¿Estáis aquí? Os estoy hablando a un dibujo. ¿Sufro por qué? Por la mentira. Sufro, ¿quién lo ha dicho? Enhorabuena. Sufro por una mentira. Sufro por un engaño de mi mente. Sufro porque no acepto mi realidad, sea la que sea. Mi realidad era que mi marido me había dejado, sí o sí. Pero como yo no la aceptaba, como no aceptaba mi propia realidad, lo que ocurría era que sufría. El sufrimiento se produce por un engaño de nuestra mente. El sufrimiento se produce porque no aceptamos la realidad que nos toca vivir, sea la que sea. Esto a día de hoy en el coaching lo trabajamos muchísimo. Porque hay mucha gente que te dice, ya Monse, pero es que me he quedado en el paro. ¿Conocéis cosas así? Ya Monse, pero es que las cosas no me salen como yo quiero. Y digo, perfecto. Pero mientras no aceptes tu realidad, sea la que sea, estarás sufriendo. El primer paso para dejar de sufrir es aceptar nuestra realidad. Pues esto que yo explico también ahora, a mí me costó 2 años. 2 años de entero sufrimiento, que yo por el día me ponía monísima, me pintaba el ojo y me iba a trabajar a la empresa. Pero por la noche llegaba a mi casa y estaba con mi rum de ¿por qué me habrá dejado? Y pobrecita de mí, ¿y qué he hecho yo para tener que soportar todo esto? ¿Me seguís? Al cabo de 2 años de sufrimiento prolongado, porque os aseguro que sufrí bastante, lo que ocurrió en mí fue que desarrollé un cáncer. De nuevo, una gran crisis, sí o sí. Ahora bien, esta crisis, comparada con la crisis anterior, todo es relativo, ¿o no es relativo? Me encuentro con un niño de menos de 2 años y una enfermedad a la que hacer frente. Yo a día de hoy trabajo y colaboro con la Asociación Española del Cáncer, además ayudo aquí en Salamanca al Instituto de Investigación, y lo que está claro es que el sufrimiento prolongado en la vida de las personas, y sufrimiento prolongado se considera más de 2 años, desencadena muchos tipos de enfermedades, incluidas, porque baja muchísimo las defensas, incluido algunos tipos de cáncer como fue mi caso. Y de nuevo me encuentro con una nueva crisis, ¿sí o sí? Y vuelvo a preguntaros para haceros pensar, ¿qué es una crisis? Porque nos pasamos la vida hablando de crisis, ¿o no? ¿Hablamos de crisis hoy en día, sí o sí? ¿Hablamos de crisis en la televisión, sí o sí? ¿Hablamos de crisis en los periódicos, sí o sí? ¿Y qué es una crisis? Yo os he contado que tuve 2. ¿Una crisis es algo bueno o es algo malo? ¿Qué es una crisis? Ambas cosas, ¿por qué? Porque tú puedes sufrir un cambio y ese cambio puede ser positivo. La palabra crisis, de nuevo coaching ontológico, si nos vamos a la etimología de dónde viene la palabra crisis viene del latín antiguo y se utilizaba en medicina. Y la utilizaban los médicos para cuando una persona que estaba enferma, en el momento crítico en el cual la persona tenía 2 opciones, o bien la persona iba a morir, iba a ser un paliativo, ya no se iba a curar, o bien la persona iba a sanar. Y los momentos previos, antes, en que no se sabía qué iba a pasar con esa persona y esa enfermedad, se decía, esta persona está en crisis. Crisis es un momento crítico, un momento crucial, un momento de un cambio importante en la vida de las personas y de los países. Eso es una crisis. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que hoy en día estamos en crisis, sí o sí? ¿Y estáis de acuerdo conmigo
y no me lo toméis literal, ¿vale? En que hay empresas, personas que están muriendo hoy en día ahí fuera. Digo, no me lo toméis literal. ¿Qué quiero decir con muriendo? Personas que están en el paro, sí o sí, o que se están quedando sin trabajo. Personas que están perdiendo las oportunidades que tenían hace unos años, sí o sí. Empresas que están desapareciendo. ¿Está pasando eso ahí fuera? ¿Pero estáis de acuerdo conmigo que también esta crisis está provocando el efecto contrario? ¿Que hay personas que están desarrollándose más que nunca? ¿Que hay empresas que están creciendo más que nunca? ¿Que hay sectores y nichos de mercado que están en mejor situación que nunca? Sí o sí. Eso es una crisis. Una crisis no es más que un momento crítico, un momento crucial para un cambio. Un cambio en el cual yo puedo crecer o puedo morir. Y vuelvo a decir, no me lo toméis de forma literal. Y que una cosa u otra pase va a depender en gran medida de cómo yo esté programado, de cómo yo afronte esa crisis. Porque las crisis nos van a venir, pero como yo o cada uno de vosotros afrontéis las crisis, es lo que va a hacer que lo vivamos de una forma o lo vivamos de otra. Yo a día de hoy, y por eso os cuento mi historia, el que me dedique al coaching fue porque tuve una crisis, y una crisis importante que fue un cáncer. A mí esa crisis, que a priori puedes decir que es lo peor que te puede pasar en la vida, o de las cosas peores, es lo que me hizo querer buscar cosas nuevas, querer empezar a entenderme a mí misma, querer saber qué me pasaba por dentro, porque yo decía, la vida no puede ser esto. La vida no puede ser levantarse, trabajar, digo, tiene que haber algo más. Y necesitaba sentirme bien, necesitaba ser feliz, necesitaba entender qué me pasaba. Y esa crisis, que me movió tanto y me movió mucho, fue lo que me hizo buscar, y entre lo mucho que encontré el coaching. Tuve la gran suerte de poderme ir a Estados Unidos a formarme, porque por aquel entonces en España prácticamente no existía nada de esto, y me fui a Estados Unidos a trabajar con Anthony Robbins. No sé si alguno os suena. Anthony Robbins a día de hoy es el mayor gurú en todo el coaching. Estuve con él formándome durante 2 años, y a mí para mí el coaching fue un antes y un después. Fue una forma nueva de entender el mundo, fue una nueva forma de estar en el mundo, y a partir de ahí decidí dejar la empresa en la que estaba para dedicarme a formar a otras personas y a enseñar a otras personas lo que a mí me había dado tanto. Desde entonces llevo ya 6 años dedicándome profesionalmente a esto. Pues os puedo decir que habré enseñado a miles de personas, y cuando digo a miles es a miles. El fin de semana pasado en Madrid 1.300 juntas, con lo cual miles son miles. Y lo que enseño es una nueva forma de ver las cosas. Que ante cualquier problema siempre, quedaros, hay una solución. Que el que sufre o no, en gran medida, depende de mí. Vamos a hablar un poco a nivel, no lo voy a enfocar mucho en la empresa, porque me han dicho que sois todos, con la mayoría estudiantes, es así, ¿no? Pero en las empresas igual, ante cualquier problema de una empresa está la oportunidad de crecer. Porque eso es lo que provoca las crisis. Si yo sé vencer la crisis, lo que ocurre en mí o lo que ocurre en la empresa es que crezco. Pero si no sé vencerla, lo que ocurre en mí es que muero. ¿Lo vemos? Pues esto es un poco mi historia, esta es quién soy yo, desde hace 6 años me dedico profesionalmente al coaching, y lo que os voy a contar ahora, ¿vale?, es un poquito qué es esto del coaching. ¿Os parece bien? Esto de levantar la mano y estas cosas es para que nadie se me duerma, ¿vale?, y más siendo viernes por la tarde. Entonces, cuando diga os parece bien, si os parece, levantáis la mano y así sé si estáis despiertos. ¿Os parece bien? Muchas gracias. Gracias a todos. Así veo que nadie... Esto luego genera esto, cambio de energía, ¿vale?, y unos habláis con otros. Pero me ayuda a saber que estáis aquí conmigo. ¿Cuántos de vosotros creéis que esto del coaching, ¿vale?, es una moda? Que ahora ha aparecido, que está de moda. ¿Cuántos creéis eso? Venga, haced manos arriba. Gracias. ¿Cuántos creéis que esto del coaching no es nada nuevo? Es algo que no es nada nuevo. Gracias. ¿Y cuántos no sabéis? Porque sois la mayoría. Pues gracias también. Tenéis razón, tanto los que pensáis que es algo nuevo, como los que pensáis que es algo antiguo. Lo que es nuevo es el método, la metodología, es decir, el poder enseñar todo esto, darle un método que puede ser enseñado a las personas o las empresas. Pero la filosofía que hay detrás del coaching es antiquísima. Es decir, aquí nadie ha inventado nada. De hecho, nosotros decimos, los coach, que el primer coach que existió en la historia fue Sócrates. Por lo tanto, hablamos del 499 a.C.
¿Y por qué decimos que fue Sócrates el primer coach? Pues porque él partía de una idea que es la base primordial del coaching. Y él partía de la idea de que si uno tiene un problema, una persona tiene un problema, es porque también esa persona tiene la solución a lo que le pasa. Si no, no tendría ese problema. Sócrates desarrolló un método que es el método de la mayéutica. ¿Os suena? El método de la mayéutica, como él decía, es: yo lo que tengo es un método para que tú encuentres la respuesta a lo que te pasa, encuentres la respuesta a tu problema, pero no tengo la solución a tu problema. Esto es el coaching. Ningún coach tenemos la solución al problema de nadie, ni de ninguna empresa. A veces no lo tenemos ni para nosotros mismos, cuanto más para otros. Pero sí tenemos un método, un modelo, con el cual ayudamos a las personas a que encuentren realmente cuál es su respuesta a lo que les está pasando. A lo largo de la historia han existido cientos y miles de personas que han utilizado este método del coaching, pero no se llamaba coaching. Una de las grandes personas que ha utilizado esto y sobre los que yo he basado mis estudios ha sido Albert Einstein. ¿Conocéis a Albert Einstein? Sí. ¿En persona alguna? Gracias. Albert Einstein decía absolutamente lo mismo, ¿vale?, que Sócrates. Gracias. Albert Einstein decía absolutamente lo mismo que Sócrates, pero lo expresaba de otra forma. Albert Einstein decía: si tienes un problema, lo que no puedes pretender resolverlo es en la misma vibración que has creado el problema. Lo que tienes que hacer es ampliar tu vibración para encontrar una respuesta. ¿Qué quiere decir esto para que nos entendamos? Pues desde el coaching lo vemos así. Si yo tengo un problema e intento resolverlo pensando igual que lo he creado, difícilmente voy a encontrar solución. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros una persona que se queda en el paro, ¿vale? Caso muy común hoy en día, ¿sí o sí? Y empieza a pensar: fíjate, pobrecito de mí, con la situación como está, con la edad que tengo yo, y encima dicen que esto va a ir a peor, y con 5 millones de parados. ¿Creéis que pensando de ese modo va a encontrar solución? No. Pues muchas veces es como pensamos. Lo que hacemos es darle vueltas y vueltas y vueltas al mismo problema que hemos creado. ¿Lo vemos? Por lo tanto, no vamos a encontrar la solución nunca. El primer paso para solucionar un problema, sea del tipo que sea, os lo he dicho antes, es aceptar la realidad. Y la realidad es: sí, estás en el paro. ¿Lo vemos? Ese es el primer paso para resolver un problema. Aceptar lo que está pasando. Y esto que parece tan sencillo, no lo hacemos. Yo voy a las empresas o hablo con empresarios que se quedan en el paro y te dicen: ya, Monse, pero es que he dado 25 años por esta empresa. Ya, Monse, pero es que me he dejado la piel por ellos. Ya, Monse, pero es que... ya, pero estás en el paro, ¿lo vemos? Como no aceptes tu realidad, que es el primer paso, nunca va a cambiar. Y cuando digo esto es para cualquier caso. Esto mismo lo trabajo con enfermos de cáncer. El mismo caso. Es decir, puedes estar: pobrecita de mí, qué situación, qué horror con esta enfermedad, qué va a ser de mi vida. ¿Me seguís? O decir: bien, primer paso, tengo un cáncer. Porque cuando acepto la realidad, dejo de sufrir. Y a partir de ahí, entraría el empezar a pensar de forma diferente. Ampliar la vibración, que es lo que nos decía el señor Albert Einstein. ¿Y cómo se hace esto? Pues fijaros qué cosa más tonta. ¿O no? Para obtener mejores respuestas, lo único que hay que hacer es hacerse mejores preguntas. Esa es la clave de todo. ¿Lo decimos todos juntos, por favor? Para obtener, todos juntos, no soy yo. Para obtener mejores respuestas, lo único que hay que hacer es hacerse mejores preguntas. Esto no me da tiempo a explicarlo, es parte del método de aprendizaje acelerado, ¿vale? Para que estéis aquí conmigo y retengáis más. Esta persona que piensa así dentro de su caja, con esa vibración, empezaríamos a preguntarle: bien, estás en el paro, primera opción. ¿Qué ventajas tiene la edad que tienes? Porque ser mayor tiene ventajas sí o sí. Ser joven tiene ventajas sí o sí. Por lo tanto, ¿qué ventajas tiene la edad que tú tienes? ¿Qué puedes hacer tú con el bagaje cultural que tienes? ¿Qué sectores a día de hoy no tienen paro? ¿Qué empresas
funcionando. ¿Qué creéis que pasa con las personas cuando empezamos a enfocarnos y a trabajar de esta forma? Que tarde o temprano esta persona, ¿qué? Sale de ahí, ¿verdad que sí? Tarde o temprano, enfocándome en la solución y no en el problema, como decía el señor Albert Einstein, ampliando la vibración, haciéndome mejores preguntas, tarde o temprano encuentro una respuesta, ¿sí o sí? ¿Y qué ocurre cuando habéis tenido un problema y habéis sido vosotros mismos los que habéis encontrado la solución a ese problema? ¿Qué ocurre en vosotros? Te sientes satisfecho, ¿verdad que sí? ¿Qué más ocurre? Que te das cuenta que el problema no era tan grande. Te das cuenta que el problema al final no era como tú creías, porque has podido con él. ¿Qué más ocurre? Gracias, muy bueno. Pues que te lo tomas diferente al resto de problemas que te vienen. Que ya ese tipo de problemas lo ves de forma diferente. Esto es ampliar la vibración que nos hablaba el señor Einstein. Es decir, mi caja, como he solucionado este problema, ha crecido. Tengo más recursos, tengo más capacidades, puedo con más cosas. ¿Lo vemos? Ahora bien, ¿qué va a ocurrir tarde o temprano en la vida? ¿Me voy a quedar en esta caja o qué va a ocurrir? Vas ampliando. Que de nuevo va a aparecer un nuevo reto, un nuevo problema al cual me voy a tener que hacer frente, ¿sí o sí? Y una nueva caja, y un nuevo reto, y un nuevo problema, y una nueva solución. Y tarde o temprano, ¿qué va a aparecer de nuevo? Tarde o temprano, ¿qué va a aparecer de nuevo? Gracias. ¿Y así hasta cuándo? Mi profe Anthony Robbins, el día que yo le hice esta pregunta, me dijo, no, hombre, Monse, las cajas acaban. Las cajas acaban el día que tú acabas en la caja. ¿Por qué? Porque esta es la evolución del ser humano. Es decir, tenemos miedo a las crisis, tenemos miedo a los problemas, pero la única forma de crecer, la única forma de tener más recursos es enfrentándonos a esos retos. Y hay personas que tienen tanto miedo de hacerlo que se quedan en las primeras cajas y no quieren salir de ahí. Y la única forma de evolucionar, la única forma de encontrar respuestas es ampliando nuestras cajas. Fijaros cómo acaba Einstein de explicarnos esto. Él nos dice, claro, imagínate una persona de vibración 2 ante un problema de nivel 5. ¿Vale? Persona de vibración 2 ante un problema de nivel 5. Esta era yo ante mi divorcio. Una persona de vibración 2 con un problema, mi divorcio con mi marido, de nivel 5. ¿Cómo me sentía yo? ¿O cómo se siente una persona de nivel 2 ante un problema de nivel 5? De vibración 2 ante un problema de nivel 5. Sobrepasado. Sobrepasado, impotente, no puede con el problema, ¿sí o sí? ¿Qué ocurre con una persona de nivel 7 ante un problema de nivel 5? ¿Qué ocurre? Que ya no es un problema. Para esta persona, todo lo anterior ya no es un problema. Es decir, bien, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que resolverlo? Es un reto, es un puro trámite, no le supone un problema. Por eso, cuanto más retos, más crisis vamos afrontando, más vamos creciendo. Y eso es lo que nos ayuda a tener más recursos. Y esto es un poco lo que nos enseña el coaching. ¿Bien hasta aquí, sí o sí? Sí. No sé yo. ¿Bien hasta aquí, sí o sí? Sí. ¿O estáis un poco dormidos? Yo lo entiendo, venir a Salamanca a un congreso y encima de fuera y no salir por la noche es complicado, ¿verdad? ¿Les pasamos los conceptos de Einstein, por favor? Porque lo vamos a leer todos juntos, ¿vale? A ver, aquí conmigo, por favor. Por favor. Y lo que os van a pasar... Gracias. Es lo mismo que os acabo de explicar, ¿vale? Pero lo vamos a leer dicho por el señor Albert Einstein. Esto se escribió hace más de un siglo, pero si lo leyéramos como si lo hubiera escrito ayer, nos parecería que está escrito para la situación que estamos viviendo a día de hoy en nuestro país. Vamos pasando a las tarjetas para que todo el mundo tenga. ¿Hay alguien que le falte tarjeta? ¿Por esta zona? Y por ahí. Mientras os las van dando,
Dice así, todos juntos, ¿vale? No pretendamos, por favor, dice así, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Interesante, ¿verdad? Parece que está escrito un poco para la situación que estamos viviendo a día de hoy. ¿Sí o sí? Sí. Las crisis lo que traen es la evolución del ser humano. Gracias. Las crisis lo que traen es la evolución del ser humano. Cuando en la revolución industrial, ¿vale?, se dijo que iba a haber una gran crisis, que las máquinas iban a acabar con el trabajo de los hombres y que no iba a haber suficiente, que una máquina iba a hacer el trabajo de 20 personas y que iba a ocurrir, ¿qué ocurrió? ¿Estamos aquí todos? ¿Ha pasado algo? Todas las crisis ayudan al ser humano a crecer, ayudan al hombre a evolucionar. Lo que ocurre es que tenemos miedo al cambio. Tenemos miedo a dejar el paradigma antiguo, tenemos miedo a dejar lo que sabemos hacer de una forma, pero que a lo mejor ya no funciona. Y es el momento de reinventarse, es el momento de hacer cosas de forma diferente, a pensar de forma diferente. Hoy en día, en los congresos que voy, a nivel internacional, dicen que la crisis que estamos viviendo en Europa, lo único que va a hacer que salgamos es la creatividad. Y la creatividad es hacer las cosas de forma diferente a como las venimos haciendo. Porque sabemos que el sistema antiguo no funciona, sí o sí, pero queremos estar arraigados a ese sistema. Y esto es un poco, ¿vale?, lo que propone esta filosofía, que como os digo, no es nada nueva. Es antiquísima. Os hablo de Einstein, os hablo de Platón, os hablo de Sócrates. Lo que sí es nuevo es dar método a todo esto, dar metodología al coaching. Esto surge en 1950 en la Universidad de Estados Unidos, en California, donde un entrenador de tenis, el señor Tim Galloway, se da cuenta de lo siguiente. Él entrena a deportistas, a tenistas, para que vayan a competir, y se da cuenta de que muchas veces estos tenistas no fallan porque estén mal físicamente. Incluso a veces, el día antes han hecho un partido espectacular. Pero fallan porque dentro de ellos se da cuenta que hay una vocecita que él denomina diálogo interno, que cuando van a jugar les dice: el partido que estás haciendo lo estás haciendo fatal. El contrincante que tienes delante es 1000 veces mejor que tú. ¿Conoces esta vocecita? Él lo denomina diálogo interno. Y este señor, Tim Galloway, se da cuenta de esto y comienza a entrenar a los tenistas, no solo físicamente, sino también mentalmente. Les enseña técnicas tan antiguas y tan tontas como: cuando estés jugando un partido de tenis, fíjate única y exclusivamente en la postura de la pelota. Vosotros imaginaros a qué velocidad va una pelota de tenis en un partido. Y les dice: cuando estés jugando, fíjate única y exclusivamente en la postura de la pelota. ¿Para qué creéis que hacía esto este señor? Para que no pensaran. Utilizaba técnicas de meditación, es meditación activa, con estos tenistas. Nada nuevo. Lo que hacía es que su mente se enfocara de tal forma que no pudiera pensar, que no pudieran entrar ni pensamientos ni buenos ni malos. Y con eso acallaba la vocecita o el diálogo interno. Y era en ese momento cuando salía el mejor juego de los tenistas.
salía lo que se denomina el flow, el fluir, porque ya estaban entrenados. Pues con esta técnica y otras muchísimas que recogieron en una tesis que luego se ha convertido en libro que se llama El juego interior del tenis, se dieron cuenta que los tenistas mejoraban más, escuchadme bien, más que con años de entrenamiento físico. Universidad de Estados Unidos, California, prueban en el tenis, funciona, pero dicen, vamos a ver. Y experimentan en otro deporte. Nueva tesis, vuelven a abrir, en este caso en el esquí. ¿Y qué creéis que ocurrió en el esquí? Exactamente lo mismo. Que los esquiadores con estas técnicas mejoraban más que con años solo de entrenamiento físico. De nuevo dicen Estados Unidos, universidad, vamos a probar. Y prueban en otro deporte, el golf. ¿Y qué creéis que ocurrió con los golfistas? Lo mismo. Mejoraban más que con años de solo entrenamiento físico. Por aquel entonces, en aquella universidad, en la Universidad de California, estaba un señor que se llama John Whitmore, un señor que es del mundo de la empresa y se dedicaba a la empresa y se da cuenta de estos estudios que se está haciendo con los deportistas. Y este señor dice, ¿qué ocurriría si empezáramos a entrenar a los ejecutivos y a los directivos de las empresas con las mismas técnicas que se están entrenando a los deportistas? Y así lo hicieron. Pasaron el coaching, estas técnicas, al mundo de la empresa. ¿Y qué creéis que ocurrió en la empresa? ¿Y cómo mejoraron? Porque en la empresa es más claro. En la empresa sí que se ve claro. ¿Cómo creéis que mejoraron? Porque en la empresa incrementó la productividad. Y en la empresa está claro cómo se mide. ¿Sí o sí? Se mide por dinero. El gran boom del coaching, que hoy en día exista coaching en todo el mundo, ha sido por esto. Porque introduciendo el coaching en la empresa hay resultados. Y esos resultados son medibles. Tiene que haber un antes y un después. Y ese antes y ese después tiene que ser medible. Y como es medible, sobre todo a nivel económico, porque también es cierto que mejora la productividad, que ellos se encuentran mejor, que mejora el clima laboral, pero a la empresa lo que le importa es lo que le importa. Ese ha sido el gran boom del coaching. ¿Lo vemos sí o sí? Pues para que no os cuente más, porque os veo muy dormidos, ¿vale? Nos vamos a poner de pie, todos, porque vais a vivir el coaching. Sí, esas vocecitas. Madre mía, yo venía a una conferencia y todos de pie. Buscaros una pareja, ¿vale? Una pareja, todo el mundo se busca una pareja. A ver, ¿estáis aquí o no? Me voy a quedar sin voz. Gracias. ¿Estáis aquí conmigo? Gracias. En vez de explicaros qué es el coaching, lo que voy a hacer ahora es que viváis el coaching, que sepáis los beneficios que esto tiene en vosotros. Por lo tanto, lo que vais a hacer es buscaros a una pareja, ¿vale? Y poneros uno frente al otro, cara contra cara. Uno frente al otro. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Luego entenderéis y luego explicaremos, es que vais a tener un minuto, ¿cuánto tiempo? Un minuto. Para observar de arriba a abajo, y de arriba abajo, de arriba abajo, cómo va la otra. A ver, por favor, no lo podemos hacer. Gracias. Vamos a observar de arriba abajo cómo va la otra persona. Cómo va vestida, cómo lleva el pelo, cómo no lo lleva, todo. Importante, observamos hacia afuera. Gracias. Observamos hacia afuera e importante también que observemos nuestro diálogo interno. ¿Qué me voy diciendo yo cuando tengo que observar a otra persona un momento? Si me siento incómodo, si no me siento incómodo, qué digo, qué no digo, ¿vale? Hacia afuera y hacia adentro. Normalmente salen risas. Esas risas son risas nerviosas. ¿Por qué? Porque como no sabemos qué hacer y no podemos hablar, salen las risas. No pasa nada, es una forma de canalizar las emociones que tenemos por dentro y hay que canalizarlas. Por lo tanto, un minuto, ¿vale? Y el tiempo para observar al compañero comienza ya. ¡Tiempo! Sin hablar. Sin hablar. La única norma es no hablar. Observamos de arriba abajo sin hablar. Sin hablar.
porque si no, no vais a vivir lo que quiero que viváis. Están pasando cientos de cosas en esta sala, como pasan en la vida. No sé qué le pasa a este micrófono. Hay gente que dice, madre mía, ¿a qué habré venido? Y una conferencia. Hay gente que está hiperactiva y quiere hacerlo y tiene una actitud positiva. Hay gente que no para de hablar, aunque todo eso es normal, es la vida. Pero yo quiero que luego lo entendáis. Entonces simplemente no habléis, ¿vale? Y seguir las instrucciones. Lo que tenemos ahora es conseguir un objetivo, ¿bien? Y el objetivo va a ser que tenemos que modificar de nuestro cuerpo, tenemos que modificar de nosotros mismos, tenemos que modificar 5 cosas. Y para 5 cosas. Para luego jugar cuando nos demos la vuelta a las diferencias. A ver si la otra persona ha observado bien o no ha observado bien. Para esto vais a tener 3 minutos. ¿Cuánto tiempo? 3. Pues rápidamente modificamos 5 cosas de nuestro aspecto. Rápidamente, venga. 5 cosas. Muy bien, buen trabajo. Esa creatividad. 5 cosas. El exceso de análisis me lleva a la parálisis. Acción. ¿Qué me puedo cambiar? ¿Qué no me puedo cambiar? Creatividad, recursos. Venga, acción. Minuto y medio, queda la mitad del tiempo, Venga, acción, chicos. Estos recursos, esta creatividad. Queda un minuto, última cosa. 30 segundos. Hay gente que ya lo tiene, bien esos recursos. 10. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Escuchadme antes de dar la vuelta. Escuchadme, ahora nos vamos a dar la vuelta y uno va a observar al otro, a este que observa, y el otro al compañero. Muy importante, nadie se cambia nada, nos quedamos como estamos, porque la dinámica no ha acabado todavía. Es decir, una vez que nos digamos las 5 cosas, nos quedamos como estamos. Pues nos damos la vuelta y a ver esa capacidad de observación. Otro reto, otro problema, sí o sí, como la vida. Pues aquí igual, lo único que en este caso, yo soy como el jefe. Tú has conseguido un objetivo, 5 cosas en 3 minutos, pues tienes un nuevo objetivo. Y en este caso, en vez de 5 minutos, en vez de 3 minutos para 5 cosas, tenéis 1 minuto, ¿cuánto tiempo? 1 minuto. Para 10 cosas. A mayores que las de antes. Chicos, se puede.
algunos hablabais, cuando he dicho, os vais a poner de pie, vais a coger a un compañero que vamos a empezar a interactuar. ¿Qué ha pasado en la mente de muchos de vosotros? Te bloquea. Te bloqueas, ¿qué más ocurre? ¿Qué más ocurre en la mente? Eso es lo que se denomina el diálogo interno. Es decir, diálogo interno. Ante algo nuevo, ¿vale? Ante algo que ocurre y es nuevo, alguien que me dice algo, yo me hablo de una forma. ¿Sí o sí? Por favor, os lo pido. O sea, necesito silencio, porque es que si no me quedo sin voz y no podemos seguir. Eso es lo que se denomina diálogo interno. Es decir, ¿cómo me hablo yo ante cualquier situación? Me dicen que me ponga de pie, que voy a hacer una dinámica, y yo cómo me hablo. Ese diálogo interno tenemos que aprender a gestionarlo, porque realmente es lo que va a hacer que yo elija tener una actitud ante las cosas o elija otra, ¿sí o sí? Si yo digo vaya rollo, y ahora una dinámica, y ahora para qué, eso me va a hacer tener una actitud completamente diferente. Así yo digo, qué bien. Voy a aprender cosas nuevas, voy a hacer algo diferente, no es una clase como las de siempre. Y el diálogo interno lo elijo yo, aunque no sea consciente de ello. Y es el primer paso que en coaching enseñamos. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Qué te dices en tu cabeza? Porque dependiendo de cómo te hables, todo va a cambiar. Si yo me hablo bien y elijo una actitud positiva, ¿qué energía voy a tener para hacer frente a lo que sea? Positiva. Pero si yo me hablo de vaya rollo, una dinámica y no sé qué actitud voy a tener? Negativa. Pues esto es lo mismo para todo. Hay que aprender a hablarnos. Hay que aprender a elegir nuestra actitud. Y el hablarnos no viene solo. No es que pase algo y me hable. Es un diálogo interno que tengo que aprender a gestionar. ¿Lo vemos? ¿Qué ha ocurrido luego? ¿Vale? Cuando os he dicho, ahora tenéis 3 minutos para cambiaros 5 cosas. Porque hay algunos diálogos internos ya eran externos, ya hablaban y todo. ¿Qué ha ocurrido en ese momento con muchos de vosotros? No sabíais por qué, producía intriga, pero ¿qué ha ocurrido? Que hemos tratado de buscar soluciones. Que hemos tratado de buscar soluciones. Algunos rápidamente se han puesto a buscar soluciones, ¿sí o sí? ¿Y otros qué ha ocurrido? Se han bloqueado. El exceso de análisis nos lleva a la parálisis. Hay veces que queremos analizar todas las variables, queremos tener todos los resultados, saber todo. En este caso era muy sencillo, ponte en acción, que la misma acción es la que te va a llevar a aprender, ¿sí o sí? Y hay gente que se ha bloqueado, no sabía qué hacer. Primero porque se hablaba mal, segundo, ¿y ahora qué hago? Muchas veces el exceso de analizar nos lleva a paralizarnos en la vida y eso nos lleva a no actuar. ¿Qué ha ocurrido después cuando os he dicho? Y ahora, en vez de 3 minutos, tenéis 1. Y en vez de 5 cosas, os tenéis que cambiar 10. ¿Qué ha pasado en la mente de muchos? Más presión. ¿Y qué ha ocurrido en la mente de muchos? Ha habido gente que rápidamente, sin analizar, se ha puesto a hacerlo, ¿sí o sí? Pero ha habido gente que ha sacado creencias y han dicho, ¿cómo? ¿Qué? 5 cosas, 10 cosas, ¿pero cuántas? ¿Sí o sí? ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis pensado que no erais capaces de cambiaros la segunda vez 10 cosas? Gracias por la sinceridad. Y la pregunta es, ¿cuántos de vosotros, escuchadme bien, la segunda vez habéis sido capaces de cambiaros 5 o más? La segunda vez, 5 o más. Fijaros, prácticamente todo el mundo. La segunda vez, 5 o más. ¿Qué hubiera ocurrido si yo la primera vez, en 1 minuto, os pido que os cambiéis 10 cosas? Te cuesta más. Y sin embargo, la segunda vez, en 1/3 del tiempo, de 3 minutos, pasamos a 1, sí o sí. Conseguís prácticamente el 90% de la clase, el doble o más. 5 o más en 1/3 del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Hemos aprendido. ¿Qué habéis aprendido? Esto es el coaching, es un ejemplo. Es decir, entrenando a las personas, haciendo que salgan de su zona de confort,
haciéndolas que se sientan incómodas, como sé que muchos de vosotros os habéis sentido haciendo la dinámica, haces que la gente se ponga en acción. Y cuando hace la primera vez, ¿qué ocurre la segunda vez? Que es más fácil. Y si lo hiciéramos una tercera vez, ¿ahora qué ocurriría? Es decir, que en un tercio del tiempo entrenando a las personas consiguen el doble o más. ¿Por qué? Porque han acallado su vocecita, ya la han hecho una primera vez, sí o sí. Ya han pasado las vergüenzas, ya han roto sus creencias, ya tienen otra actitud, aunque a priori estuvieran en contra, como ocurre en muchas iglesias. Hay gente que no, pero una vez que lo hace, una vez que se prueba a sí mismo, una vez que cambia la actitud, una vez que cambia la creencia y ve que puede, entonces puede. Otra pregunta. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis copiado a un compañero? ¿Habéis dicho, este se ha cambiado el pantalón? Pues yo también. Esas manos en alto, ¿habéis copiado? Pues enhorabuena a todos los que habéis copiado. Esta es otra de las técnicas que se enseña mucho en coaching. ¿Me escucháis? Gracias. Nosotros lo llamamos modelar. Es decir, si alguien hace algo bien, ¿por qué no copiar lo que esa persona hace bien y ponerlo en práctica? Si alguien es muy buen comunicador y habla muy bien y se comunica muy bien, ¿por qué no ver yo qué hace esa persona bien para ponerlo yo en práctica y mejorar como comunicador? ¿Sí o sí? Si alguien monta una empresa y le va muy bien, ¿por qué no ver yo qué hace esa persona bien para ponerlo en mi empresa y ver cómo funciona? Esto, en el aspecto de los americanos, lo tienen muy claro. Ellos lo de modelar, cuando alguien hace algo bien, van, lo copian y se lo aplican. En el caso de nuestra cultura, ¿qué solemos hacer cuando alguien despunta o hace algo muy bien? Es por cultura, ¿vale? Venimos de una cultura pseudo-cristiana en la cual se nos ha educado y se nos ha enseñado, venimos de una cultura de reyes y por toda la historia, y cuando alguien despunta, en vez de ver qué hace esa persona bien, lo que hacemos es criticar. Y yo pregunto, ¿qué adelantáis criticando? ¿Ganáis vosotros algo? No. Es una de las fuentes por las que más se va la energía de las personas. Porque cuando criticamos a alguien, es porque esa persona tiene algo o hace algo que nos gustaría tener o hacer. Porque si no, no lo criticaríamos. Cada vez que criticáis a alguien, pensar qué tiene esa persona o qué hace que a mí me gustaría tener o hacer. Y en vez de criticar y que se vaya la energía, porque la otra persona va a seguir con lo que tiene, ¿sí o sí? Mirad a ver qué os podéis aplicar a vosotros. Esa es la forma de crecer. No se nos enseña así. Aquí al que despunta, al que es bueno, al que tiene una gran empresa, tendemos a criticarlo. Yo solamente hoy os quiero hacer pensar un poquito. Si con esto adelantamos algo, porque lo único que adelantamos es intentar sentirnos un poco mejor, cosa que no es verdad, porque en el fondo querríamos tener eso. ¿Sí o sí? Otra pregunta que os hago de la dinámica. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis pedido ayuda a un compañero? Oye, déjame algo, o esas manos arriba. Pues enhorabuena de nuevo. ¿Cuántos de los que estáis aquí, si os hubieran pedido ayuda, habríais ayudado? Toda la clase. Así funciona el mundo. Es decir, a todos nos gusta ayudar, ¿sí o sí? A todos. A todos nos gusta que nos pidan ayuda, ¿sí o sí? ¿Por qué? Porque le da sensación de superioridad sobre el otro. Porque nos hace sentirnos importantes, nos hace sentirnos bien, hace que la otra persona cuente con nosotros. Y a todos los seres humanos nos gusta que nos pidan ayuda. Esto en las empresas, cuando hacemos este tipo de dinámica, que las hacemos muy parecidas, un poco más largas, resulta que todo el mundo quiere ayudar, pero luego pedir ayuda, ¿sí o sí? Y resulta que cuando pedimos ayuda, ayudamos al otro a que se sienta bien también, porque lo hacemos sentir importante, lo hacemos sentir bien. ¿Lo veis? Por lo tanto, otra reflexión que os dejo. Mirar a ver por qué queremos ser tan autosuficientes, cuando a lo mejor, cuando pedimos ayuda, somos más líderes. Y una última pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis aprendido cosas con esta dinámica? Gracias. ¿Cuántos de vosotros habéis visto un método diferente, no digo que os guste no, pero diferente a enseñar las cosas? ¿Cuántos de vosotros os lo habéis pasado bien con esta dinámica? Esta es la forma que tiene de enseñar el coaching. Solo tengo una hora, pero es la que se denomina aprendizaje acelerado.
¿vale? No enseñamos del modo convencional. No es solo siéntate y escúchame desde el hemisferio izquierdo y escucha lo que yo te digo. En el coaching es, no te creas nada, pruébalo por ti mismo y aprende tú y saca tus propias conclusiones. Todo lo que enseñamos, viene en empresa, viene en las clases, es a través del aprendizaje acelerado, a través del aprendizaje con tu cuerpo, contigo. Y luego tú, una vez que aprendes, saca tus conclusiones. Uno de los ejemplos que pongo yo mucho es, yo puedo venir aquí y daros una auténtica clase magistral de cómo montar en bicicleta, ¿sí o sí? Magistral. ¿Cuántos de vosotros que no supierais montar en bicicleta acabaríais montando en bicicleta? ¿Ninguno? Pues no pasa nada. El próximo día, ¿vale? Vengo y en vez de daros 1 hora, os doy 4 horas de cómo montar en bicicleta. Pero lo hago mejor, con un PowerPoint y un vídeo. ¿Cuántos de vosotros acabaríais montando en bicicleta? ¿Por qué? Ya sabemos. ¿Eh? Ya sabemos. Que no supierais montar en bicicleta. Porque como se aprende es con la práctica. Porque se aprende haciendo, se aprende con el aprendizaje kinestésico, se aprende a través de la acción. Y resulta que así es como aprendemos todo hasta los 8 años o 7 años. Aprenden los niños a andar, aprenden los niños un idioma o 2, aprenden a través del cuerpo, de la acción. Y luego llega un momento en el cual se nos dice, no, y a partir de ahora, quietito, que solo vas a utilizar una parte del cerebro, el 7%. Desde el coaching o desde el aprendizaje acelerado, ¿vale? Persona que tuvo un premio Nobel en 1970, lo que se dice es, ¿por qué no utilizar todo para aprender? ¿Por qué solo una parte del cuerpo cuando el cerebro es muy pequeño? Estas técnicas, ¿vale? Hoy en día se están utilizando en prácticamente todas las empresas grandes del mundo. Google, Facebook, Twitter, empresas como el Corte Inglés para las que trabajamos. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que hay otras formas de aprender, que hay otras formas de entrenar. Y también porque se están dando cuenta que esto hace que obtengan mejores resultados. Y en la empresa está claro. En la empresa los resultados son medibles. Para que os quede algo en conclusiones, el coaching es una técnica en la cual ayudamos a las personas a saber dónde están y dónde quieren estar. Y esos resultados tienen que ser medibles. Antes de entrar en un proceso y después. Antes de entrar en una empresa y después. Y si no son medibles, estaremos haciendo cualquier cosa, pero no coaching. Estaremos haciendo mentoring, estaremos haciendo consultoría o cualquier otra cosa. La diferencia con el coaching es que son resultados y medibles. Y tanto es así que a día de hoy los coaches estamos cobrando en variable en función de los resultados que damos de las empresas. Es decir, muchos de nosotros no tenemos un precio, entramos en la empresa y vamos a variable de los resultados que damos a esa empresa. ¿Por qué? Porque aseguramos esos resultados. Por lo tanto, la empresa tampoco tiene riesgo. Y por tanto, la empresa, y por eso es una de las cosas por las que más están contratando coaches. Yo te contrato y si tú me das resultados, te pago. Y te pago en función de la variable que obtengas. Pues espero que os haya gustado, ¿vale? En la hora que me han dejado, estoy abierta a todo tipo de preguntas, a lo que queráis que no os haya quedado claro. Y muchísimas gracias a todos, ¿vale? Por vuestra participación y energía, que ha sido muy alta. Yo te quería preguntar, Monse, primero Gracias. pero luego quería preguntarte si para una empresa es más interesante tener un coach dentro de la empresa o contratarlo. Muy buena pregunta. Si tener un coach interno dentro de la empresa o subcontratar un coach externo. En España a día de hoy esto está empezando, ¿vale? El sector del coaching en España está en pañales. En Estados Unidos existe coach prácticamente en todas las empresas. Lo que era el antiguo director de recursos humanos sigue siendo director de recursos humanos reconvertido en coach. De hecho, en los hospitales existe la enfermera coach, el doctor coach, por lo tanto es una figura. Y lo que más está pasando en España, de hecho el máster que dirigimos tanto aquí como en Madrid,
es que lo que nos vienen son directores de recursos humanos de grandes empresas, pues Corte Inglés, Globalia, empresas Iberia ahora, que vienen a formarse en estas técnicas para ser coach internos de sus empresas. Sí, yo es que quería preguntarte, sobre todo porque a raíz del ejemplo que has puesto del hombre que se queda en paro, y es que me sorprende que digas que se puede solucionar algo que es estructural de la sociedad desde un punto de vista individual. Choca un poco con la vista de la sociedad que tenemos, es decir, una persona, por muy positiva que sea, no puede reducir ella sola la tasa de paro que tenemos. Es decir, una empresa vive de la estructura de la sociedad, por muy positivo que sea, no, hay cosas que te impone la sociedad, por mucho que nos guste, ¿no? Al menos así pienso. Sí choca y mucho. Pero nosotros decimos, si quieres que el mundo cambie, cámbiate. Es decir, búscate tú la solución a ti. La opción que estamos nosotros enseñando es, bien, una opción es seguir en el paro esperando a que encuentres trabajo. Otra opción es créate tu puesto de trabajo. Reinvéntate, busca algo. Es una forma diferente de pensar y es una forma diferente de estar. Pero lo que sí estamos trabajando es con personas con 40, 50 años que a día de hoy se quedan en el paro, les dan una indemnización. ¿Y ahora qué hago? Pues siempre hay opciones. Es decir, ¿qué puedes montar? ¿En qué te puedes convertir? ¿En qué te puedes reconvertir? ¿Cómo puedes montar tu pequeño negocio? Porque si solo esperas a que alguien solucione la papeleta, es otra opción, ¿vale? Pero la forma que tenemos nosotros de decir es, si tú cambias, tu mundo cambia. Y lo que tú tienes que hacer es busca tu solución. Busca la tuya. Os puedo hablar, os pondría miles de casos, porque es lo que trabajamos, pero de personas pues, que han decidido irse fuera, de personas que se han llevado empresas de la construcción que ahora mismo están trabajando más que nunca en Brasil o en Marruecos, pero buscan una solución. Porque el quedarse en España como están, ¿qué hacen? Busca la solución. Y sí chocan con el paradigma que es. Estoy de acuerdo contigo. ¿Alguna pregunta más? Cuando has explicado el ejemplo de la caja y que nos enmarañamos con nuestras preguntas, yo veo muy bonito que nos vayas diciendo que hay que salir de caja y pienso que se puede salir, pero también se respeta el momento del duelo, porque, por ejemplo, con un cáncer, pues la situación es un duelo, una muerte, una pérdida. Sí. El duelo es el duelo, ¿vale? Lo que pasa que más allá del duelo, por ejemplo en mi caso y lo que yo he aprendido, lo mío no era lógico, 2 años de sufrimiento por una separación. ¿Por qué? Porque al final acabé enfermando. Es decir, hay un momento en el que el duelo hay que salir del pozo, y eso lo vemos más en psicología, ¿no? Hay que salir de ahí abajo. Y hay personas que sí saben salir por ellas mismas, pero hay personas que no, ¿vale? Que luego entran en depresión, porque un duelo mal llevado o un duelo alargado en el tiempo es cuando ya caes en la enfermedad. Entonces, el duelo sí, pero el duelo hasta cierto punto, ¿vale? Aquí la Asociación del Cáncer, que es donde yo estoy con Pilar y con Purita y con las psicólogas, pues cuando un duelo ya se alarga demasiado es cuando empiezan a ver, hay que hacer algo. O sea, bien que haya duelo, lógicamente tiene que haberlo y es lo lógico y lo sano, pero ¿hasta dónde? Trabajamos psicólogos, médicos, trabajadores sociales y coach, un equipo multidisciplinar. ¿Alguna pregunta más? ¿Hasta qué nivel cala este método de aprendizaje acelerado? ¿Hasta qué nivel puede calar ese aprendizaje o se queda en la sesión? Es decir, que muchas veces yo tengo el prejuicio, si puedo llamar así, o el pensamiento, de que esta cuestión de aprendizaje acelerado, en un momento dado, pues sí, es cierto, la gente sale con muy buenas vibraciones, la primera semana está muy bien, pero evidentemente si no hay un seguimiento, pues no tiene los mismos resultados, creo yo, que un aprendizaje tradicional. A ver, hay varias cosas. Esto se está trabajando con la Junta de Castilla y León, por ejemplo. Hablo de lo que yo conozco, ¿vale? Yo en España, en el mundo del coaching, me muevo bastante. Una de las compañeras es Elsa Punset, que conoceréis del programa Redes. Entonces, se está trabajando para que se implanten sistemas. De momento estamos con pilotos. Lo ideal es empezar con los niños, que los niños empiecen a trabajar todo esto de las emociones, que los profesores tengan las herramientas, que empiecen a trabajar con el aprendizaje acelerado desde niños. Si eso fuera así, el potencial es ilimitado.
¿Qué ocurre? Pues que ahora mismo los recursos son escasos, los recursos y los medios. Se está haciendo en Extremadura, se está haciendo en el País Vasco, con la Junta de Castilla y León hemos hecho algunos pilotos en algunos colegios y los estudios nos demuestran que funcionan. Claro que estoy de acuerdo contigo, ¿vale? En que, claro, si solo es un día que yo llego aquí y os hago levantar el brazo y no sé qué, pues diréis, bueno, está loca, ¿vale? O cada uno pensará lo que quiera, o qué bien me lo he pasado, o qué energía. Estoy de acuerdo contigo. Pero cuando esto es en el tiempo prolongado, funciona. Y los resultados son medibles, es decir, son espectaculares. De hecho, los profesores que están dentro de los sistemas quieren más, porque ven la evolución de los niños. Entonces, yo espero pues, que en el futuro, ¿no? Y que sea así, pues se pueda educar desde la inteligencia emocional, que se pueda educar con estos métodos, porque ayuda muchísimo. Gracias por la pregunta. Soy alumno de Recursos Laborales y Recursos Humanos. He dicho que en Estados Unidos los directores de recursos humanos van a ser iguales. Esto quiere decir que nuestro perfil gerencial va a ir encaminado hacia el QUAD en cuanto a la dirección de recursos humanos. Yo lo que os digo, y mira, el máster está arriba ahora, o sea, es decir, hoy está, es que hoy en día lo que más están pidiendo las empresas es directores de recursos humanos con conocimientos de coaching, programación neurolingüística e inteligencia emocional. Es decir, eso es como hoy en día el cóctel molotov. Tienes recursos humanos, pero además tienes todas las habilidades de estas técnicas. Eso es lo que más nos están pidiendo. O sea, nos lo piden como nueva figura. ¿Qué está haciendo mucha gente? Soy director de recursos humanos, pues me hago un máster de 1 año. Entonces hay muchos que son ya directores de recursos humanos y se están reciclando en estas técnicas. Lo que voy a hacer en el QUAD, hay profesionales que proceden del ejército, hay este tipo de técnicas se desarrollaron mucho en el ejército, que lo utilizan sobre todo en ciertas unidades especiales. Se han metido en el mundo del QUAD, hay gente que es conocimiento. Lo siento, pero eso no, en España no, y vamos, lo desconozco, no te puedo dar una respuesta, no lo sé. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias, Monse. Gracias a vosotros y espero que os haya gustado un poco el curso. ¿Sí? Y bueno, un poco ahora quiero presentar a don Antonio Nieva, que es licenciado en Derecho, es MBA por el IES Business School y es el director de Relaciones Industriales de USA en Salamanca y bueno, nos va a dar su experiencia en liderazgo y en motivación en la empresa. Hola, buenas tardes. Agradeceros vuestra asistencia y el mejor agradecimiento es que sea breve. Entonces, yo cuando estaba escuchando a Monse, recordaba una historia de las medias. Era Papo Piano Cuarto. Y entonces a un piano cuarto pues, se le ocurrió institucionalizar la fiesta del Corpus Christi. Y para tal evento pues dedicó a 2 ilustres de la época, que eran San Tomás de Aquino y San Buenaventura, pues que prepararon un discurso para esa fecha. Entonces llegó el día y os podéis imaginar que van a hablar pues a San Tomás de Aquino y fue maravilloso el discurso que hizo. Con lo cual, Buenaventura, que estaba en esa esquinita, que decía que San Buenaventura, que estaba en la esquinita, cogió los papeles, los dobló después del maravilloso discurso que había oído y se marchó. Yo si tuviera la prudencia de San Buenaventura, después de ir a Monse, pues me tendría que marchar. Pero entonces dejaría muy mal a Carlos porque insistió mucho en que viniera. Esto me da que no funciona muy bien, ¿no me oís? Venga, voy a intentar levantar la voz. Bueno, pues lo dejamos por aquí. Entonces, sí os quería contar, como decía Carlos, yo soy el responsable de recursos humanos. Como llevamos ya muchos años trabajando en esto, hemos cambiado la nomenclatura. Éramos antiguamente directores de personal, luego directores de recursos humanos, luego directores de relaciones laborales, luego gestores de recursos, lo que queráis. Es la figura y además me parece que es para la que algunos estáis estudiando.
Entonces, a mí me gustaría saber, de todos los que estáis aquí, quién se querría dedicar a los recursos humanos, en alguna de sus facetas, porque hay muchas. Bueno, sois como la mitad. Y luego vamos a cambiar un poquillo. Yo me iba a someter a las preguntas de lo que es un departamento de recursos humanos y qué cosas hacemos en recursos humanos. Carlos quería que hablara de liderazgo. El liderazgo es muy importante. Lo que pasa es que del liderazgo todos tenemos una idea y seguro que cada uno vamos a pensar en una persona líder. Pensar en una persona líder. Me da lo mismo el campo, puede ser político, social, económico, deportivo, religioso. Obama. Bueno, tú lo piensas, te callas. Cada uno piensa en su líder. Todos tenéis una idea de líder, de lo que es un líder. Vale. Entonces, ¿os imagináis esta persona que es líder en una travesía del desierto tipo Mauritania en el país Sahara? Va solo y va andando. ¿Os parece que eso es un líder? No. ¿Por qué? ¿Qué quiere acompañar? Evidentemente. O sea, un líder, yo no lo sé, no sé qué piensa Monse, si el líder nace, se hace, nace con unas cualidades, luego lo tenemos que moldear, va ejercitando las facultades. Evidentemente el líder tiene existencia dentro de un grupo, dentro de un equipo. O sea, una persona aislada pues no es un líder. Entonces, en las empresas ahora, a mí, ¿cómo te llamas el que has dicho Obama? Alejandro. Pues Alejandro me ha hecho pensar, porque sí que le he visto una preocupación, que yo no pensaba hablar de eso, pero sí que voy a cambiar totalmente y voy a hablar de eso. Visto que tenéis una preocupación por el desempleo. Seguro que todos tenemos una preocupación y antes no se hablaba que si ya estamos en 5 millones de parados según la estadística, parece que podemos estar más cerca también de los 6, según contemos de otra manera. Y yo desde luego tengo la suerte de estar en una empresa donde vamos creciendo. Somos 360, es una empresa, como decimos aquí en Salamanca, es un poquito rara, nos dedicamos al mundo nuclear y es una empresa un poco especial. ¿En qué sentido es especial? Siendo una empresa de fabricación, pues para que os hagáis una idea, en una plantilla de 360 personas, más de la cuarta parte de la plantilla tiene formación universitaria. Y dicho esto, yo os diría, a pesar de que hay 5 millones de parados, nos cuesta encontrar gente. Ya no me lo puedo creer. Bueno, señores de recursos humanos, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Monse. La tendencia es que tenemos que empezar a hacer coach. O sea, el que tenga tiempo y hacerse el máster, yo lo recomiendo, porque va cambiando. O sea, antes, cuando nosotros acabamos la carrera, mi experiencia, o sea, yo como hice derecho, pues acabé en la universidad y hice lo que hacíamos todos, las oposiciones y te haces funcionario. Cuando llevaba 2 años de funcionario me aburrí y digo, esto no puede ser. Y entonces me gustaron mucho las empresas y me cambiaron. Y luego ya, cuando ya hice el máster, decíamos, si ya después de casado, tengo hijos, si les estudiando ya haces el máster. Y entonces, ¿qué nos pasa? Pues que depende de recursos humanos, ¿quiénes llegábamos? Pues yo creo que llegábamos los de derecho, los de económicas y en mayor medida los de psicología. Y entonces, los que teníamos esto, lo que teníamos que hacer era formarnos un poco en esto y un poco en esto. Entonces yo creo que todos, como digo yo, tenemos carreras inacabadas. Todos hemos empezado, no hemos acabado estas 2 carreras, pero sí que hemos hecho más. Yo creo que esto, en empresas grandes, evidentemente, no tenía que haber esta concentración, con lo cual se podía permitir el lujo de tener una persona que se dedicara a las laborales y otra persona que se dedicara a cuestiones de economía, así con estas cosas, o sociales y tal, y para todos los temas de formación, selección, como decías, motivación, no sé si estudiando un poco, pues teníamos el psicólogo. Entonces nosotros que hacíamos aunar, las empresas grandes tenían 3. Yo creo que esta tendencia está cambiando y está cambiando a que los responsables de personal tenemos que ser cada vez más coach. Yo la pregunta que le he hecho a Monse es con toda la intención del mundo. Es decir, si yo ahora tuviera que decidir, con la poca experiencia que tenemos todavía en coach,
a lo mejor yo me decantaría para mi empresa con un coach externo, porque le veo menos implicaciones. Es decir, nosotros llevamos, pues, por ejemplo, empresas como Salamanca, pues una empresa tal, pues al final somos empresas pequeñas donde ya nos conocemos todos y tal. Entonces imaginaos que yo ahora voy y le digamos, oye, hazme un coach total, esos de que voy a estar 24 horas metido. Si yo voy a mi empresa y quiero ser el coach de mi empresa, no tengo todavía totalmente digerido si lo voy a conseguir. Igual es mejor que yo me contrate a ella y venga a mi empresa, y para ella mejor y para mí también. Y así no tenemos esos problemas. En cuestiones, volviendo al liderazgo. Y nosotros tenemos problemas para contratar. ¿Por qué? Porque manejamos equipos de personas en una tecnología muy alta, muy desarrollada, donde la mayoría de la gente son ingenieros físicos, químicos. Entonces esta gente, en contra de los de letras, digo yo, les cuesta más trabajar con equipos de personas. Y sí que echamos en falta liderazgo. O sea, yo diría, no sabemos seleccionar con liderazgo. Así siempre me pregunto esto, ¿se nace o se hace? Yo diría que si vosotros tenéis cualidades y podéis desarrollar eso, tenéis bastante más fácil incorporaros al campo de trabajo, porque es un mal endémico en todas las empresas. O sea, en todas las empresas, si tenemos lo que siempre es el staff directivo por aquí, arriba, y aquí vamos a pensar que es el grueso de la plantilla, tenemos aquí una línea de mando, lo que llamamos un mando intermedio, y me da lo mismo que le pongáis la calificación que queréis en cuanto a formación universitaria, formación profesional, lo que sea. Esta línea es fundamental. Esta línea en las empresas nos preocupa mucho y es la línea, diría, que más nos falla, pero no nosotros, sino todas las empresas. Entonces yo no sé si hay una escuela de mandos intermedios, pero si hubiera una escuela de mandos intermedios, la gente se colocaría. ¿Por qué tenemos este problema? Por falta de liderazgo en los mandos. Tenemos un problema de falta de liderazgo. No lo sabemos detectar y lo hacemos mal. Luego, en las empresas tenemos muchas connotaciones, como son los niveles salariales. Tú no puedes pagar lo que quieras, tú tienes unos convenios colectivos, tienes unas normas y tal. Y sistemáticamente, ya esta es la tercera empresa que trabajo, casi 30 años de profesión, pero con mis compañeros que nos dedicamos a lo mismo, nos ha pasado en todas las empresas, hacemos siempre lo mismo. Es decir, está buscando una queja, pero no. ¿Qué nos pasa en las empresas? Imaginaros, en una empresa del sector, pues, ¿qué os diría yo? De mecanizado, de piezas o algo así. Tenemos torneos, tenemos 5 torneos, 4 torneos. Y entonces llega un momento que decidimos, ¿qué queremos hacer? Pues queremos hacer, para que funcione mejor el equipo y que no vaya cada uno por su lado, hacer lo que sería un jefe de equipo de torneos, o sea, un mando de torneos. ¿Qué solemos hacer todas las empresas? Dices, oye, como estos señores están en un nivel salarial que cobran lo mismo, y Pepito es muy bueno, porque es muy trabajador, porque no se escaquea, porque hace unas piezas de maravilla, porque tiene unos servicios altísimos, ¿qué hacemos con él? Pues le promocionamos, lo traemos. Y al final, ¿qué nos pasa? Que no sabe llevar a la gente, que no sabe enfrentarse, que no sabe mandar, que es más fácil que él haga las piezas de este señor que mandárselas a hacer, que sea un problema de capa, de tal. Y al final, ¿qué conseguimos en las empresas? Estoy sacando un poco la nota, pero no puede ser mucho. Al final, lo que estamos consiguiendo es haber perdido un buen operario y haber conseguido un mal mando. O sea, cuando llevan por ahí. El problema del mando intermedio en la empresa española, la mayoría viene de ahí. Porque con formación sí que los buscamos. O sea, en la empresa donde yo estoy, pues os puedo decir que igual son titulados de los medios, son técnicos. O sea, es gente que está formada. Pero no pasa eso. Los temas de liderazgo muy importantes. Temas de recursos humanos. Yo os diría lo que nos está pasando. O sea, imaginaros Salamanca. Vamos a contratar a una persona, una psicóloga. Yo psicóloga, yo soy psicóloga, casi todas son psicólogas. Casi un 80%. En Salamanca hay dos facultades. Está la TUI, que es esta, y está la TUI. Las dos con escuela
¿Os creéis que desde el punto de vista de selección en una estructura de una empresa donde podemos estar 4 o 5 personal, se puede hacer una selección a 80 personas? Evidentemente no. Entonces empezamos a pegar cortes. El primer corte que pegamos en psicología, nosotros trabajamos, tenía que haber al principio, con tecnología americana. Primer corte, que habla inglés. Ya está. Entonces de los 80 nos quedamos con 10. Entonces, apuntaros, inglés. Inglés lo primero. Y ya no os digo inglés porque la cosa pueda ser inglés o americano. Ahora ya está cambiando. Nosotros cuando empezamos a trabajar, las empresas que más creían en el tema de recursos humanos y de desarrollo de recursos humanos eran todas multinacionales. Los que hemos trabajado con ingleses y tal, y americanos, pues les gusta que se les hable en su idioma. Y si ellos dicen buenos días y gracias, ya creen que han hecho muchísimo. Yo diría, los que tengáis ilusión por trabajar dentro del campo de los recursos humanos, como es más fácil trabajar en empresas multinacionales cuando acabas de terminar una carrera, pues inglés primer corte. Segundo corte, máster. Evidentemente, como decía Alejandro, estamos en el paro, pero en el paro no hay que quedarse en casa, nadie te va a venir a buscar a casa. Entonces hay que seguir, no queda otra que seguir. El máster del coach, el máster que puede haber por aquí, no voy a hacer publicidad, pero el máster que hay por ahí, que lo sabéis vosotros. Pero de alguna manera un máster lo que te hace es complementar los estudios que veíamos antes. Depende de la profesión, de dónde vengas, tú tienes que complementar eso. O sea, yo digo, psicólogos, en un gran nivel, a nivel de dirección de recursos humanos, hay menos que las otras dos profesiones, pero hay gente buenísima. Ahora esta gente buenísima tiene que tener conocimientos de derecho laboral, tiene que saber el tema y eso hay que complementarlo. Entonces yo diría, no hay que quedarse parado. O sea, trabajo hay. Lo que pasa es que tenemos que ir donde está ese nicho de trabajo. Alejandro, ¿cuál es tu profesión? ¿Y para qué estás estudiando? Pero tienes que complementar. Pero ahí te viene la idea de que si está en el paro y no tienen dinero no pueden estudiar un máster y acaban estudiando el máster aquellos que tienen dinero, que son los que más patrimonio tienen y por lo tanto lo único que conseguimos es que los que no tienen dinero sigan sin tener dinero y aquellos que tienen dinero vayan a tener aún más dinero. Yo estoy parcialmente de acuerdo. Ahora te voy a decir los que no tienen dinero lo que hacen. Por lo menos gente que yo he tenido de becarios que no tienen dinero. Tema, becas. Aquí en Salamanca tenéis las becas clave. En Madrid, por ejemplo, tenéis las becas de la Fundación Empresa Pública. Digo becas que yo conozco porque nosotros trabajamos con licenciados de un año. Yo digo un licenciado, cuando viene una empresa como la nuestra, y yo generalmente me suelen venir psicólogas, que son chicas, desde que viene hasta que se va no os podéis hacer ni idea cómo cambia el tema. Aunque digas es becaria, es el último, es el tal, no, o sea, cambia totalmente. La mentalidad que tiene a la entrada, la salida es totalmente diferente. Con esas becas no te forras, becas de 600 euros, de 800 euros, pero bueno, que te permiten con niños y tema del inglés. Al inglés, irse a estudiar inglés, no te quieres estudiar inglés, y se puede ir trabajando estudiando. Si tienes la suerte que en casa se lo pueden permitir, pues salen de eso trabajar. Cuestiones, los que no estáis de acuerdo con lo que yo he dicho. Perdona por la interrupción. No, es que prefiero que con esto de Bolonia las clases siempre son más interactivas. Creo que tenemos un problema grande y es que en la empresa no sabéis que dentro del año y medio salimos expertos en relaciones laborales y recursos humanos. La primera promoción... Es que esa es nueva. Sí, es nueva. Salimos el año y medio la primera promoción, expertos en derecho laboral, expertos en economía laboral, expertos en recursos humanos, ¿vale? Su selección. Me gusta ponerlo en valor, siempre hago de mí, para ponerlo en valor. Y segundo, estoy de acuerdo que es importante todo el tema de los conocimientos, capacidades, prioridades, pero no solo es eso. El Madrid no contrataría a Vega porque no sabe español o porque sabe jugar bien los fútbol. Contrataría a ese Steve Jobs si
quieras, se puede apoyar, aunque no hable español o no hable árabe. O sea, creo que tenéis que evaluar, y no digo con esto que no es importante los idiomas, por favor, por supuesto que son idiomas, pero creo que hay que buscar las competencias especiales. Me puedo encontrar con alguien con unas competencias excelentes y lo desecho por el idioma. Igual, bueno, es que igual aprende, es que igual tiene unas competencias especiales y aprende en 3 meses. Perdón, no quería... Nada más que eso. Oye, que yo estudié inglés, pero es que no sé qué, no lo he usado, que no sé qué, me contratáis, me pongo a estudiar, me ponéis un profesor, puedo decir que no hago la inglés. Esa es la experiencia. No es la cosa de diferencia, ya no la digo que no es solo lo importante. Como dices que hacéis el corte, hombre, ya, pero claro, pero no, pero yo estoy diciendo, pegamos el corte, porque pegamos, ¿cómo se pegaban antes los cortes? ¿Cuántos psicólogos hay? ¿Hay muchos psicólogos? No, como suerte. Yo los tengo por el curso. Pero antes el corte se pegaba los 3. Y entonces me dicen, Santa, ¿y has quedado con los que hicieron las colonías? ¿Y tú crees que son los que más cualifican? Pero es que no y con la foto del currículum. No, yo lo que te digo, vosotros cuando acabáis es una carrera en vuelo. Tenéis que pensar si estáis entrando en competencia, por todos los que han hecho derecho, por todos los que han hecho ADE, por todos los que tienen más modelo de recursos humanos además de esas dos cosas. O sea, que tenéis un mundo de competencia. Es lo que digo, yo no digo que para la carrera para que los recursos humanos son una cosa, pero que tenéis que dar más pasos. Porque es que la carrera se necesita y esta oportunidad no termina. Entonces, 2, 3, ya tenéis que dar un paso más. Yo desde luego, yo estudié así, Tenemos asignatura de psicología, No, una no. Bastante. Son 4 años que la formación es larga. O sea, no. Es un déficit, probablemente no solo nuestro, sino también de la universidad, que no dan a conocer esta titulación nueva. Porque desgraciadamente las empresas la desconocen. De verdad que es un perfil de formación bastante largo. En Madrid tenemos todos. A ver si intentamos ahorrar y los que no avanzamos es un año más de formación que los graduados estudiantes. Ojo, un año más es donde entran todas las cosas que están por aquí. ¿Dónde se vamos a poner? Imagino que daréis un corte que reúna las competencias que buscáis para el puesto.